corazones. En esta mañana más que contento porque estamos en la casa del Señor y qué bueno que estamos en ese sentir. Yo creo que sí, estamos todos en ese sentir de que hemos venido en ese propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor, a interceder, a gozarnos en el Señor. El pastor decía, una iglesia que no ora, una iglesia que se queda muerta. Y si yo no oro, no me quedo al descubierto. No sé si te has dado cuenta que es quedarse al descubierto. Cuando tienes la cuenta en el banco y no te depositan la nómina a tiempo, te pasan los recibos, te quedas descubierto. Cuando vayas a actualizar la libreta, ¿qué es lo que vas a encontrar? Al rojo vivo. Te encuentras al descubierto. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos quedamos sin orar. Bien, hermano, no sé si te ha pasado a ti y a veces crees que estás en el lugar correcto, en el sitio correcto, estás haciendo lo correcto, hasta que te encuentras con el problema y te das cuenta que estás totalmente equivocado. Y entonces comienza a hacerte preguntas: ¿cómo voy a salir de este bache? ¿Cómo voy a salir de este error? Porque ya estoy metido ya y no hay manera cómo salir. Y empieza a buscar dirección y a preguntar cómo puedo salir. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuyo fin son caminos de muerte. Y a veces pensamos que estamos en el camino correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y todo lo que yo hago está bien, no le molesto a nadie, pienso que todo está bien hasta que llega el problema. A veces decimos hasta que tropiezo y entonces empiezo a levantar el pie. Pero tiene que llegar un problema para hacernos entender que estamos en el error, porque pensamos que estamos en el camino correcto. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y él pensaba que lo estaba haciendo correcto, porque era muy temeroso de la ley. Y perseguía a la iglesia porque pensaban que ellos lo estaban haciendo mal, hasta que el camino a Damasco se tropieza con Jesús. Y allí se da cuenta del error que está cometiendo. Y tiene que preguntar entonces: ¿y qué haré ahora? Porque escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? A veces que creemos que estamos haciendo lo correcto y vamos en sentido contrario. Quería leerte una historia del rey David. Y con esta historia, pues, quiero ilustrarte y llevarte a que toda persona que vive en la faz de la tierra estamos expuestos a cometer errores. Pero no por eso nos vamos a quedar allí. Llega un momento que tenemos que salir de él. El salmista David, o el rey David, pensaba que estaba haciendo lo correcto, en el lugar correcto, y que estaba todo bien porque era el rey, hasta que llegó un problema. Y vamos a leer el 2 de Samuel, capítulo 6, desde el verso 1 al 9. Vamos a leer 9 versos aquí. Y nos vamos a dar cuenta que a veces cometemos errores y pensamos que somos los únicos que lo cometemos. Pero nos damos cuenta entonces más adelante que hay personas que han sido
de renombre que han cometido errores más grandes que el que yo he cometido. Y pasa igual de aquel que se quejaba porque le faltaba un par de zapatos y vivía quejándose porque caminaba descalzo y le faltaban los 2 pares de zapatos. Pero cuando miró hacia adelante se dio cuenta que había otro que le faltaban los 2 pies. Y entonces se dio cuenta del grave error que estaba cometiendo, que se quejaba porque andaba descalzo, pero había otro que no tenía pies para caminar. Y segunda de Samuel capítulo 6, del 1 al 9, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Quédate con este nombre, con este número. 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Quédate con esta pregunta también. ¿Cómo has de venir a mí el arca de Jehová? Mientras estudiaba estos versos, me hacía yo también una pregunta. ¿Por qué el arca estaba allí en el collado? ¿Qué hacía ese arca allí? ¿Por qué llegó allí? Donde tenía que estar en la tienda, o tenía que estar en Jerusalén, o tenía que estar en Silo, o tenía que estar en No, que era el lugar alto donde estaban los sacerdotes. Allí era que tenía que estar el arca. Ese arca representaba la presencia de Jehová. Mi pregunta es: ¿por qué está allí en el collado? Está en una montaña remota, apartada de todo. Déjame decirte que pasó lo siguiente. Cuando Elí era sacerdote, moraba en Silo. Y no sé si recuerda o ha leído la escritura, cuando Samuel escuchaba una voz, aún estando niño, que decía Samuel, y él salía corriendo donde Elí. Habla, Señor. Y por 3 veces escuchó esa voz, y como Elí ya entendía que era Dios que quería hablarle, le dijo: tú vas a responder así cuando escuches la voz. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Samuel hizo caso
y estaba en el templo cuando escuchó la voz. Y Samuel dice: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dios le habla a Samuel lo que va a hacer en casa de Israel. Y él dice: voy a hacer una cosa en Israel que todo el que escuche lo que va a suceder o lo que suceda, le va a ¿qué? Se le iban casi a reventar los oídos solamente de escuchar lo que iba a suceder. Pues resulta que Elí al otro día después va y le dice a Samuel: háblame y declárame qué fue lo que la voz que tú escuchaste, qué te dijo. Y Samuel no quería hablarlo. Elí le dice: dímelo, porque necesito saberlo. Y Samuel le dice lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Vas a hacer algo en el pueblo de Israel, por cuanto Elí no corregía a sus hijos, porque los hijos eran sacerdotes y estaban profanando el templo de Dios y estaban corrompiendo la sociedad. Era tal manera que había que ya el pueblo no quería congregarse porque el templo estaba siendo profanado y la noticia corría por todos lados y la persona estaba desencantada. Lo que está sucediendo hoy en día, que muchas personas están desencantadas y no quieren congregarse a ningún sitio porque hay tanto mercader de iglesia que lo que están buscando su propio beneficio y no están enseñándole la palabra de Dios al pueblo. Pero Elí, en vez de decir es verdad, me voy a volver otra vez al camino y voy a corregir a mis hijos, lo que dijo fue: Jehová es, haga conforme sea su voluntad. Y se quedó allí. Se levanta el pueblo de los filisteos declarando la guerra a Israel. El pueblo sale a la batalla, buscan el arca que está en Silo. Los dos hijos de Elí, que eran los sacerdotes, llevaban el arca. Cuando los filisteos vienen y se enfrentan al pueblo, el pueblo de Israel pierde la batalla. El arca lo cogieron los filisteos, se lo llevaron a su tierra. Cuando se escapa uno, dice un benjamita, y viene corriendo donde Elí. Elí está ciego porque era un señor mayor ya, estaba ciego y solamente escuchaba pero no veía. Y Elí escuchaba el alboroto y dijo: ¿qué es el alboroto que pasa? Viene aquel y le dice: Señor, se han llevado el arca y tus dos hijos han muerto. Ahí mismo Elí se volteó hacia atrás. Dice la Biblia que era un hombre muy alto y pesado, parece que comía bastante. Se fue para atrás, se desnucó, allí murió. La nuera que estaba embarazada a dar a luz, le llegaron los dolores de alumbramiento, allí dio a luz, también murió, y a ese hijo le pusieron Icabod. El pueblo fue a la derrota, se apartó la presencia de Dios porque el arca lo tenían los filisteos. Ahora resulta que después 7 meses que los filisteos tenían el arca, lo tenían en la casa de Dagón, que era el dios que ellos adoraban, era el dios pez, y lo tenían allí. Sucedió que cuando un día por la mañana van a ver, encuentran al dios de ellos, a Dagón, decapitado, y lo encuentran en el suelo y dicen: ¿qué es esto? Volvieron, le palmaron la cabeza, se la pusieron bien, lo pusieron allí. Al otro día que volvieron, encuentran que lo encuentran despatado, sin brazo y sin pie. Allí lo encuentran delante, así postrado delante del arca. El pueblo fue herido, el pueblo de los filisteos. Comenzaron a hacerle tumores a las personas.
se morían miles de personas muriéndose. Buscan los adivinos, buscan los sacerdotes de ellos, hacen consulta. Los sacerdotes les dicen: salgan de esto ya, pero no hagan como los egipcios que endurecieron el corazón, devuélvanlo. Ellos fueron sabios. Dicen: no es posible. Enganchan el arca en una carreta, amarran dos vacas, la ayudan, lo mandan para Israel, y llega el arca con 5 tumores de oro dentro y 5 ratones. ¿Qué costumbre tenían los filisteos? Que cuando le pasaba algo malo, por lo que le ha sucedido, ellos hacían ese presente y lo presentaban al Dios de ellos. Y esa creencia también la tenían, y como el pueblo estaba muriendo de tumores, ellos hicieron 5 tumores de oro en presente de expiación. Y hicieron 5 ratones. ¿Qué pasa con estos ratones? ¿Por qué ratones? Porque era una peste que se estaba muriendo, parecida como a la peste borbónica, que era producida por las garrapatas de los ratones. Y ese fue el motivo por el cual ellos hicieron unos ratones y la pusieron ahí y la llevaron allá. Pues resulta que el arca llegó en Besemes, que era un pueblo que estaba a 10 kilómetros de la ciudad de los filisteos. Y como era la ciudad que hacía frontera o zona limítrofe, pues llegó allí el arca. El arca, la persona de allí, de Besemes, la cogieron la carreta, la quemaron, mataron la vaca, hicieron un holocausto allí, presentando por alegría que ya el arca había llegado a la casa. Pero hubo algo de curiosidad. Ellos empezaron a abrir el arca porque querían ver qué era lo que había allí. Otra vez mortandad. 50.070 personas, dice la Biblia, que murieron. Era un pueblo grande. Pero al ver esto, ellos dijeron: bueno, no podemos quedarnos aquí con esto. Y le avisaron a otro pueblo que estaba a 14 kilómetros de allí, porque el pueblo que tenía que llegar el arca. Estaba ya en Israel. Y llegaron y se la dieron a Kiriat Jeraim, que era otro pueblo que estaba a 14 kilómetros de allí. El arca llegó a ese pueblo, a una casa de Abinadab. Abinadab lo recibió, y el arca tenía 20 años en el collado. Registra la Biblia que tenía 20 años allí. Y David entonces, al darse cuenta que el arca no estaba donde tenía que estar, tenía 20 años apartada, y aún más todavía podía ser, no estaba el arca con ellos, se desespera, y es aquí donde entra la historia de ir a buscar ese arca, porque estaba 20 años desaparecido y querían llevar el arca allí, a donde vivía David en Jerusalén. Hermanos, el arca llevaba 20 años en casa de Abinadab, y David escogió a 300.000 hombres, a 30.000 hombres. Están atentos, ¿no? Dije ahorita 30.000, ahora dije 300.000, vamos a ver. 30.000 hombres, y se va a buscar el arca. Aquí en Tudela, ¿cuántas personas hay? 45.000 más o menos habitantes. Por este hombre se llevó casi la ciudad de Tudela entera a buscar el arca. No era por ese camino estrecho, por el collado, cuando hay una yunta de buey para buscar el arca. David escogió 30.000 hombres, se fue allí.
se fue sin consultar a Dios. Se fue sin preguntarle a Dios cómo había que buscar el arca, qué eran los medios que había que hacer. Se fue sin preguntar, se llenó de una emoción. El arca tiene 20 años que no está con nosotros. Vamos al pueblo y nosotros, pero vamos para allá a buscar ese arca, que tiene que venir para acá. Y de allá vienen todos, cantando en alegría, cantando con gozo, porque ya traían el arca. Para él lo estaba haciendo correcto. Para él lo estaba haciendo bien. ¿Qué tiene de malo? No, y sale a buscar el arca y sale con todo el pueblo. Hasta ahora no tiene nada de malo. El problema llega cuando ponen el arca en un carro arrastrado con unos bueyes, una yunta de buey. Y en el verso 5 dice que iban con toda clase de instrumentos y una enorme algarabía. Toda clase de instrumentos, una algarabía, iban contentos, iban celebrando, iba la presencia de Dios. Ellos, qué alegría era para ellos llevar ese arca allí. Pero David no consultó a Dios para ver cómo había que llevarla. Yo no sé si te ha pasado a ti cuando tienes que hacer algo o algún negocio, o tienes que llevar un currículum al trabajo, o tienes que hacer algo, o tienes que ir a visitar a algún enfermo. Si tú consultas a Dios o te vas por una emoción, no, yo me voy porque el Espíritu Santo me guía y yo voy allí, voy a poner mis manos y te sano en nombre de allí, declaro sanidad. Es muy fácil decirlo. No, porque las emociones hacen que el ser humano pierda el sentido. Cuando nos llenamos de emociones, y David se emocionó, y emocionó todo el pueblo, y iban corriendo para allí, y traían el arca, y hasta ahora estaba muy bien, y con mucha algarabía, y todo iba bien, todo iba viento en popa, todo iba como el barco Titanic, iba viento en popa, todo iba celebrando, hasta que encontraron un problema, y fue un iceberg que estaba en el agua. El Titanic choca y se va, como decimos, barco a la deriva. Subió. Todo iba bien, hasta que llegaron a la casa de Nacón, en el verso 6 y verso 8. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa tendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora que empieza el problema. Ahora que empieza el problema. Traen el arca con mucha alegría, con mucha pompa, mucho alboroto. Venían alabando a Dios y para ellos todo iba bien. Hasta que llegó el problema. Llegó allí. Los bueyes tropiezan. Usa va a echar mano del arca. Allí muere. Allí viene la tristeza. El pueblo se aflige. Ve a un hombre muerto. Y comienzan entonces la pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Y no sé si te ha pasado a ti cuando te llega el problema. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? ¿De dónde fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? Y empieza la pregunta. Y empieza el problema a surgir entonces. Porque hasta que no pasa nada, bueno, todo va bien. Pero cuando surge el problema que nos damos cuenta, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? En tu casa se va a la luz. Todo el sistema de los magnetos térmicos están arriba.
Dice, pero no se han disparado nada, pero no tengo luz. Y tiene que andar registro por registro buscando dónde está el problema, qué cable se ha quemado, qué fusible se ha fundido. Pero tiene que andar registro por registro buscando dónde está el problema. Y eso es lo que pasa. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde está el problema? Y el problema es que muchas veces hacemos la cosa por emoción y no consultamos a Dios. Pero seguimos. Todo iba bien hasta que llegó a la era de Nacor y allí muere Usa. Y David se entristeció por lo ocurrido. Y eso es lo que pasa cuando nosotros cometemos un error y creemos que todo lo estamos haciendo bien. Y cuando llega el problema, llega la excusa, llega la pregunta, pero también llega la tristeza. Y hay muchas personas que no pueden salir de ese error, no pueden salir de ese bache en el cual están, y entran en una depresión porque se llenan de impotencia ante querer y no poder. Y van entrando en una depresión tan profunda que dicen, yo no tengo solución. Como una chica iba entrando a la portada de mi casa y la encuentro allí y me dice, vengo de casa de mi madre, tiene 90 años, pero mi mente no asimila que ella tiene 90 años y yo pienso que voy a pasar mucho trabajo en el momento que ella muera y yo quiero morir primero que ella. Así que estoy preparando todo porque el mes que viene ya me voy a quitar la vida. Esa fue la sorpresa de ella, pero ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Y les digo, ¿he escuchado hablar de Jesús? Sí, yo creo en Él. Dice, pero tú no ves qué problema te le va a agravar. Porque tú tienes un esposo, tienes tu madre. Entonces tú te quitas la vida y el problema para ti ha terminado, pero el problema sigue para tu madre. Y el problema sigue para tu esposo. Pero es que a pesar de eso, la Biblia dice que el homicida y el suicida no tiene parte en el reino de Dios, con lo cual, si tú te quitas la vida, el problema después, si tú crees que hay una resurrección, sí, yo creo en eso, pues entonces el problema va a ser después, no ahora. Entonces piénsalo. Hay una solución y se llama Jesús. Él es el que sacia ese vacío que hay en el corazón. Él es el que sana el vacío en nuestro interior. Entonces se queda mirándome y empieza a llorar y dice, lo voy a pensar, pero creo que tiene razón. Digo, si tú quieres, hoy es el día de recibir a Jesús. Dice, lo voy a pensar, pero no puedo hacerlo ahora. Ojalá le encuentre otro día y pueda seguir hablándole de Jesús. Pero hay veces que creemos que estamos haciendo la cosa correcta y que estamos en el lugar correcto, que estamos en el camino correcto. Y es como dice el Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre parecen rectos, los que a veces parecen correctos, le parecen directos, pero cuyo fin es camino de muerte. Hermano, tiene que pasar el problema, entonces consultamos a Dios. Tiene que pasar el problema, tiene que haber un problema para entonces nosotros acudir a Dios y decir, ¿dónde es que te he fallado? Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? El rey David, en el verso 9, él dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No sé si tú te has hecho esa pregunta también. Cuando pasa el problema que te encuentras en el bache, te haces la pregunta. A lo primero no consulto a Dios, pero cuando llegue el problema, entonces todavía hay oportunidad, David tuvo la oportunidad de preguntarse, ¿y ahora qué debo hacer para llevar el arca? Y te has hecho tú esa pregunta.
Y ahora que estoy metido en el bache, ¿qué debo hacer para salir de ahí? ¿Qué debo hacer? Hay una solución. David tenía una solución y era preguntarle a los ancianos del pueblo cómo era que tenía que llevar el arca. Pero hay una solución en nuestra vida, de cuando hemos cometido el error, no quedarnos allí, sino preguntar cómo debo de salir de él. Y decir, como decía Bartimeo el ciego, ten misericordia de mí. David se hizo la pregunta, ¿cómo debo de llevarlo? ¿Cómo debo de llevarlo? Es que a veces tiene que pasar el problema para empezar a hacer las cosas bien. Tiene que pasar el problema para poder hacer las cosas bien. El arca, lo primero era que no se cargaba en carreta, no se cargaba con bueyes. El arca se cargaba al hombro, con personas especialmente para eso. El arca tenía que ir llevado por los coatitas, los hijos de Coat. Eran los que estaban responsables de llevar el arca. No podía cargarlo el sacerdote. Quienes tenían que llevarlo él a ellos cuando iban caminando camino de desierto. Esa persona, los hijos de Coat, eran los encargados de llevar el arca. Y no podían tocar nada sagrado porque podían morir. Ellos además estaban para llevar, y el arca tenía pues dos varas de acacia aforradas de oro, y tenían unas argollas. Entonces la vara iba metida, uno iba allá, otro aquí, otro allá, otro aquí, llevando el arca. Eran 4 personas que tenían que llevar el arca, pero no podían tocar nada sagrado porque podían morir. Era algo importante. Es que a veces creemos que para Dios todo vale, y el gran problema de nuestra vida es ese. Pues todo está bien, no pasa nada, todo está bien, y creemos que todo vale para Dios. Tenemos que hacer algo importante en nuestra vida, que todo para Dios nos vale. Todo nos vale. Hay una vida que tenemos que apartarla de toda malicia y maldad y poderla acercarnos a Dios. Y de la única manera que podemos acercarnos a ese arca es una vida dispuesta, una vida consagrada, dispuesta a alabar el nombre del Señor. Es la única manera que podemos acercarnos al arca. Pero todo para Dios no vale. Hermano, ese arca tenía que ser llevada por persona consagrada, tenía que ser persona específica, porque ya Dios se lo había dicho a Moisés. Y cuando Dios dice una palabra, no retrocedes atrás, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En ningún momento Dios ha fallado. En todo momento que no hemos fallado somos tú y yo, el hombre que falla, pero Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y por eso es que tenemos que buscarle, por eso tenemos que agradarle. Vamos a ir al libro de Números. En el verso 9 está la respuesta de esto, pero vamos a leerlo de capítulo 7 de Números, del verso 1 al 9. Dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo unido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo unido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de su padre, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron, es lo que ofrecieron, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos de 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey
y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, oye, ¿qué le dijo Dios? Le dijo Jehová a Moisés: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. ¿Conforme a qué? A su ministerio. Entonces Moisés decidió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio. A los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no le dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio ¿de qué? Del santuario. Ahí estaba el arca. No era llevado por bueyes, no era llevado por carreta, era llevado por los hijos de Coat, al hombro. Así tenía que ser llevado el arca, pero David parece que no consultó. Se emocionó. Él fue corriendo allí con toda la multitud. Yo traigo el arca aquí, cueste lo que cueste, pero lo necesito que sea así. Pero Dios, que se las sabe todas y una más, sabía cómo era que tenía que llevarlo. En número 4, verso 15. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de ¿qué? De Coat en el tabernáculo de reunión. Eran ellos que tenían que llevarlo. Hermanos, no sé si esta reflexión te ha dado cuenta que la presencia de Dios estaba allí en ese arca, y que esa presencia de Dios sigue estando hoy en tu vida y en mi vida, y que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos un compromiso al hombro, y es que tenemos que llevar la presencia de Dios donde quiera que estemos. Pero a Dios no le vale todas las cosas. Dios busca hombres dispuestos que quieran alabarle y glorificar su santo y bendito nombre. Pero a Dios no le vale todas las cosas. O frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No todo vale para Dios. Hermano, ese arca representa la misma presencia de Dios. En el libro de Éxodo 25, de 21 a 22, dice: pondrá el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De allí era que Dios le hablaba a Moisés. Y estaban los querubines encima, y detrás de los querubines, de allí Dios le hablaba, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y es que ese arca, aunque tú y yo no lo vemos hoy, pero está aquí en tu corazón.
La presencia de Dios está. Y a Dios no le vale cualquier cosa. Hermanos, hoy no vemos el arca, pero está su presencia. Te decía ahorita, tenemos el Espíritu Santo que nos consuela. Tenemos el Espíritu Santo que nos da convicción y que nos convence del pecado. Nos hace entender de dónde hemos fallado, nos hace entender el error que hemos cometido, pero también nos da una salida. ¿Qué debo hacer? Aquel hombre que Pedro fue a su casa, Cornelio, él tiene que preguntar. Y también Nicodemo, cuando fue delante de Jesús, también tuvo que preguntar: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero leyendo mucha parte de la Biblia vamos a encontrar muchas incógnitas de hombres que caminaron con Dios pero cometieron errores y preguntan: ¿qué debo hacer? Y David se pregunta: ¿qué debo hacer para llevar el arca? ¿Qué debo hacer para tener la presencia de Dios conmigo? ¿Qué debo hacer para quitar ese vacío en mi corazón? ¿Qué debo hacer para salir de este problema? ¿Qué debo hacer para salir de este vicio? ¿Qué debo hacer para salir de los chismes? ¿Qué debo hacer? Tengo que buscar a Jesús. Es el único camino. Es el único que puede darme a mi salvación. Es el único que puede sanar mi corazón. Es el único que puede quitar la herida de mi corazón. A veces, hermanos, hay cicatrices que creemos que están sanas, pero son heridas que todavía sangran, porque hay rencores, hay dolor en nuestro corazón. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué debo hacer para sacar esto de mí? La única solución es acudiendo a Cristo. Él es el príncipe de paz. Él es el que sana el corazón. Hermanos, consultémosle a Dios todo lo que vamos a hacer para que Él guíe nuestros pasos. David tuvo que preguntar en el verso 9: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y nos hemos hecho esa pregunta. Nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué debo hacer para que haya en mi paz? ¿Qué debo hacer para que haya en mi gozo? ¿Qué debo hacer para que no haya este rencor que me está moliendo por dentro y me tiene los huesos carcomidos? Porque me han hecho mal y no encuentro cómo perdonarles, no encuentro cómo deshacerme de esto que tengo dentro. La única solución es acudir a Cristo. David tuvo que preguntarse, pero no se quedó allí en el error. David buscó dirección de Dios después del error. Y ese es el gran problema que nosotros los seres humanos tenemos, que cometemos el error, nos cuesta pedir perdón, pero no buscamos la solución para salir de ello, porque el orgullo puede más que nosotros. El orgullo, la soberbia puede más que nosotros. Y yo ya me creé este límite y de ahí no voy a salir, porque hasta ahí ya yo llegué y no puedo salir de ahí. David preguntó, no se quedó ahí, sino que dijo: ¿cómo debo de traer ese arca? Pero buscó la dirección de Dios. Hermanos, Primera de Crónicas,
capítulo 15, verso 1, verso 2. Y verso 13. Y aquí vamos a ver entonces qué le faltaba a David y por qué le sucedieron aquellas cosas. ¿Qué fue lo que hizo mal? Dice capítulo 15, hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y el verso 13, pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Hacemos la cosa sin consultar a Dios. No oramos, no pedimos la dirección de Dios. Y cuando llega el problema, entonces pensamos a preguntar, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Por qué me ha sucedido esto? Pero es que nos quedamos ahí, no buscamos la dirección de Dios. Hermanos y hermanas, si has cometido un error en el pasado y todavía eso te está haciendo daño, no te quedes ahí. Da un paso hacia adelante y busca la dirección de Dios. No estés condenado en el error. Busca vivir el presente. Decía un escritor norteamericano que el pasado nos encadena, el futuro nos tortura y por eso se nos escapa el presente de las manos. Y a veces queremos estar condenados al pasado, preguntando lo que yo hacía, lo que yo era. Y después que dejamos de preguntarnos eso en el pasado, vamos al futuro por hacer. Tengo pendiente. Hermanos, si estamos en el pasado y nos vamos al futuro y nos olvidamos del presente hoy. Y la Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar de Dios. Hoy es el día de agradarle. Hoy es el día de yo despojarme de todas dudas, de todo pecado que me asedia y correr a la presencia de Dios. Pero no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. No viva preguntándote en el pasado. No viva el pasado, pero tampoco te vaya al futuro. Mira el presente. Mira lo que tiene a tu alrededor. Mira a tu familia. Mira a tu vecino. Mira a cuánta persona que se pierde, que necesita una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza, de gozo. Una palabra que puede transformar su vida. Una ocasión hablaba una persona y dice, yo salí de mi tierra porque Dios me dijo que yo iba a ser evangelista y voy a evangelizar fuera de mi tierra. Y yo le pregunté, ¿qué tal tu familia? No tengo esposa, estamos separados. Y tus hijos están allí y están enemigos de mí y no quieren hablar conmigo. Y entonces, ¿cómo fue que Dios te habló a ti para salir a evangelizar cuando tu casa está destruida? Porque a veces hacemos la cosa mal, no nos damos cuenta hasta que tropezamos y nos damos cuenta del error, pero nos quedamos sumergidos allí y no damos un paso más adelante para seguir buscando el nombre de Jesús. Es tiempo todavía de salir del error. Es tiempo de salir del error, hermano. ¿Cómo estamos buscando? ¿Cómo estamos haciendo la cosa delante de Dios? ¿La estamos haciendo por una emoción?
¿Lo estamos haciendo porque me parece bien? ¿O lo estamos haciendo porque le agrada a Dios? Esa es la pregunta que me hacía y la pregunta que te dejo y termino. ¿Cómo está haciendo la cosa delante de Dios? ¿La está haciendo por una emoción? ¿O la está haciendo porque te parece bien? ¿O la está haciendo porque quiere agradar a Dios? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.